Ahí está, ahí nos escuchamos, ahí hemos vuelto. Esta gente que se toma vacaciones, o no, por causa de fuerza mayor. Estamos aquí en el Manga Pelusa, el programa de la música underground. Estoy disparando cosas con el teléfono porque quiero llegar a emitir en vivo. Y bueno, tenemos un día especial. Primero, porque bueno, estamos en un modo medio veraniego, entonces estamos un tanto intermitentes en los viernes. Pero nada, y tenemos un programa especial porque tenemos una invitada que nos va a contar épocas de cuando nosotros no estábamos aquí en la isla y pasaban cosas muy interesantes, y en breve se viene un homenaje. Así que, ¿qué tal, Marce? Bien, después de tanto tiempo, bien, contento de volver, contento de tener a la señora que realmente nos va a contar. Exacto. Vamos a ir despacito porque hay un par de mucho cositas que exprimir. que realmente sucedieron en la isla, muy importante. Y también tengo algo preparado de una entrevista con Buenos Aires con Benja Ciota, una banda under también muy jovencita, pero con mucho jeite y mucha música. Buenísimo. Así que bueno, nada, si te parece, Marce, empezamos. Nuestra invitada se llama Gabriela, no sé si se quiere presentar, decirnos algo más. ¿Cuál es, Gabriela, cuánto es? ¿Cómo la conoce la gente? Buenas tardes. Muy agradecida porque hayas querido contar conmigo para aportar lo que yo pueda. Sí, yo me llamo Gabriela, fui conocida como Ela, ahora mismo soy Biela la Zocata, por un lado, y por otro lado en mi barrio me han puesto el mote de Polvorilla. Así que eso me da un poco de miedo. En realidad yo estoy aquí como integrante de Flamencólicos. Exacto. Que fuimos un dúo de flamenco formado por Carlos Jambrina y yo, que empezamos en el año 92 y nos separamos en el año 2002. Dimos 10 años de caña. Estuvo bien. 10 años buenos. Sí, sí. Sí, era una época muy movida aquí. De eso hablábamos fuera del aire. Sí. Fue un poco una locura toda esa época de finales de los 80 y principios de los 90, pero sobre todo durante los 80 aquí hubo muchísima movida. La movida mallorquina fue bastante potente, la verdad. Tú me contabas que, claro, la península estaba un poco fuera del turismo, y entonces, claro, aquí en Baleares venía gente de Inglaterra, de Alemania y de todos lados a veranear, y claro, venía gente, digamos, común o de vacaciones, pero también venían tantos artistas con todo esta cultura tan europea, que España todavía se estaba desperezando de lo anterior, que claro, a veces se notaba que parecía que había un siglo de diferencia entre la península y lo que pasaba aquí en la isla, ¿no es cierto? Sí. Además que ellos no se enteraban en la península. De hecho, yo no sé actualmente, pero hasta hace bien poco la gente de la península ni siquiera sabía dónde estaba Mallorca. No sabía que era el mar Mediterráneo, nos confunden con Canarias y cosas así. Bueno, a veces si dices Las Palmas o Palmas, te puedes liar. Bueno, se puede liar, pero... Pero bueno, Mallorca... La isla de La Palma, sí. Yo no he estado nunca en Canarias. Yo sé que hay una isla que se llama La Palma. Sí. Y luego hay una capital que se llama Las Palmas, que es en la isla de Gran Canaria. Claro. Y esto, pues, no me hace falta escucharlo muchas veces para retenerlo. Igual te digo una cosa. Hoy por hoy, si dices Ibiza, lo conocen en todos lados del mundo. Porque yo he estado en Argentina de paseo de vuelta después ya de estar un par de años aquí. Y yo diciendo, no, bueno, son unas islas que están en el Mediterráneo, enfrente de África, pero a espaldas de la península, bueno, o en el medio, ¿no? Y el tipo me mira con cara rara y le digo, Ibiza, sí, Ibiza, bueno, la isla de al lado. O sea, toda la otra explicación no servía de nada, la parte de la geografía no servía de nada. No hay mucha geografía aprendida y yo soy la primera. Yo oigo Guadalajara y me suena a México.
Claro. Entonces, pues claro, porque soy de una isla, pero ten en cuenta que Mallorca es la isla más grande de toda España. Y es una isla conquistada por los romanos en el año 123 a.C. Pasó todo Cristo por aquí. Exactamente, sí, sí. Aníbal nos llevó a los mallorquines honderos a sus guerras de cartagineses contra romanos y la verdad es que tenemos muchísima historia, pero bueno, esa es otra historia. Sí, hice demasiado atrás. En realidad me vino una imagen que hay una película que ahora no estoy exactamente seguro cómo se llama, que está Brad Pitt, hay un montón de gente peleando. Creo que es cuando quieren entrar con el caballo de Troya, así que debe ser Troya o algo así. Sí. Y la primera línea lo que había era una línea de honderos. Y yo decía, hostia. Por lo menos se reconoce históricamente y el tío haciendo la película lo supo recoger y plasmarlo en la película. Bueno, Hollywood la verdad es que hace lo que quiere, por eso me llamó la atención. Y se hacen muchas concesiones que son verdaderas atrocidades, barbaridades. Sí. Pero en este caso se acordó porque estaban ahí los honderos. Así que bueno, pero bueno, por lo que me enviaste un poquito de historia escrita, el primer concierto fue en este bar que no existe más, que se llama París, Texas. Y esto quedaba ahí en el terreno, que estábamos recién hablando de geografía también, geografía mallorquina, de hasta dónde era Gomila, hasta dónde era el terreno, hasta que me dijiste, no, todo es el terreno. Sí. La plaza, solamente Gomila, pero bueno, la gente empezó a llamarle a la zona sí. por la plaza, ¿no? Sí. Pero esto empezó por algo. Ustedes se juntaron por algo. ¿Quién había fallecido hacía poco y había sido algo que seguramente, bueno, movilizó al mundo, ¿no? Pero bueno, y los movilizó a ustedes. Exacto. Mira, yo te puedo decir que Ramón de la O es esta persona que tenía este bar y una persona con muchas inquietudes culturales, con mucha implicación. Y este bar, París, Texas, era muy, muy famoso. Era un bar que... Para señora, No, si no está viviendo 00 y nada, agüita. No, era un bar que no creo que fuera mucho más grande que este local, incluido el baño. Era a la flauta. Era una barra... Y un par de mesas. Y nada, es que era un suspiro de bar, pero era muy famoso. Muy famoso por el mezcal y el gusano que iba dentro. Ya eso lo hace famoso. Y además, no sé si habría otros bares en Mallorca o en Palma que vendieran mezcal. Que yo sepa, no. Pero que, vamos, tampoco, tampoco sé nada yo. O sea, yo sé lo que has vivido tú. Lo que a mí me tocó y lo que yo he vivido, ¿no? Y claro, Ramón de la O, ya te digo, es una persona con muchas inquietudes artísticas, con mucha implicación cultural. Y, claro, falleció Camarón de la Isla, nuestro pobrecito Camarón de la Isla, en el año 92, y él organizó un homenaje para Camarón. Y fíjate que cabían 35 personas sentadas, pero aquello era taburetes y bancos como de niño pequeño para sentarse, ¿no? El escenario estaba como muy alto, pero era una cosa súper pequeñísima, o sea... Yo no sé cómo lo pudo organizar así. Yo no sé cómo entró la gente, básicamente. Yo no sé ni... ¿Y eso qué año estamos hablando ahí? El año 92. 92. A principios del verano. Y bueno, nosotros nos subimos a ese escenario y fue la primera vez que actuamos así con público, porque íbamos a fiestas de cumpleaños y tal, pero estábamos muy, 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 muy empezando, muy al principio, cuando estaba decidido que queríamos hacer flamenco de una manera profesional, porque yo ya era profesional de la música. Ah, esto no lo sabía. Sí, yo había estudiado percusión con un percusionista, Hans van Roosmalen, que era de Java, de Indonesia. Ostras. Ah, o sea, no habías estudiado percusión flamenca. No. Había estudiado por medio de, bueno,
por mi hermana, que se metió a cantante, estaba en un grupo de rock, funk, rock, así, y el que tocaba las congas allí era este percusionista. Este percusionista tenía apellido holandés porque Indonesia había sido colonia. Había sido colonia, ¿no? Sí. Entonces, él, o sea, de cara y de facciones era oriental, pero hablaba inglés, hablaba, por supuesto, holandés. Y es que en Holanda, en aquella época, había 40 o 50 conciertos diarios, porque había muchísima cultura musical allí. Claro. Mucho antes, pero mucho antes. Sí. Entonces él, Han, vino a Mallorca a hacer una gira, porque él había aprendido, viviendo en casa de su maestro, en Suiza, había aprendido tabla, que es un instrumento hindú de percusión. Pero había aprendido, porque allí hay muchísima salsa, en Holanda había aprendido percusión afrolatina, ¿no? Congas, güiro, maracas, todo esto, ¿no? Es un crack. Sí, sí. Entonces, eran un grupo que hacían una parte del repertorio era música medieval y la otra parte era música hindú. A la flauta. Y el que tocaba el instrumento líder, que se dice en la música hindú, era uno que tocaba el sarod. Y mi maestro Han tocaba tabla, que es el acompañamiento rítmico. Vinieron aquí de gira, le gustó la isla y se quedó. Se quedó. Entonces, con el tiempo, es lo que pasa con el instrumento de la tabla, ¿no? A mí también me ha pasado. Es muy difícil poder vivir de un instrumento así en un lugar como Mallorca y sobre todo en aquella época, ¿no? Claro. Entonces, él se centró más en las congas y estuvo muchísimo tiempo dando clases a gente de tabla, incluida yo. Por ejemplo, intercambió con un guitarrista mallorquín famoso. Sí. Intercambió tabla con guitarra y él aprendió guitarra de un guitarrista bueno, diríamos, mallorquín. ¿Qué pasó? Pues que yo aprendí tabla y empecé a tocar con grupos, ¿no? Empecé con un grupo folk y acompañaba a gente tipo cantautores y cosas de este tipo, pero rollo hipioso, ¿no? Folk y tal. ¿Y qué pasó? Pues que cuando yo veía flamenco por la tele, en aquel momento ya Carlos, mi pareja, ya había empezado a aprender guitarra, pues lo típico, el romance anónimo, cosas así. Empezó a jugar con cosas con así clásicas y tal. Y por lo que yo sabía ya de tabla y de música hindú, cuando yo veía flamenco, lo entendía. Y eso que yo, pues, nunca me había metido a escuchar flamenco ni nada, ¿no? Claro. Y conforme fui cada vez interesándome más, pues lo fui entendiendo más y fui muy aficionada, pero sobre todo... tratando de ser un erudito sobre todo muy estudiosa, exactamente, y autodidacta. Claro. Entonces, claro que hice algunas clases de baile, flamenco, pero la mayoría de las cosas que yo he aprendido de flamenco las he aprendido de grabaciones que yo he hecho en cintas de vídeo. Sí, sí. Tanto en baile como en cante. Entonces empecé a ponerme a cantar, a ponerme a bailar y cuando nos hicimos profesionales, Carlos y yo, sí, teníamos un repertorio instrumental de guitarra y tabla. Y luego teníamos una segunda parte en la que había cante y baile, por mi parte. Y luego teníamos actuaciones. En Palma, por ejemplo, no tuvimos ninguna porque la bailaora que a veces venía con nosotros, ella vivía en Estellencs. Y además tenía un hijo pequeño. Entonces ella solamente actuaba con nosotros en los sitios donde a ella le iba bien porque iba en moto. Sí, además que pudiera volver temprano, no quedarse para darle tarde. La teta al hijo. Claro, o sea, seguro que el niño necesitaría comer. Sí. Vale. Y bueno, ella nos conoció en un bar que nosotros actuábamos en el puerto de Pollensa y a partir de ahí empezamos a hacer actuaciones con ella y mercados y las actuaciones que ella podía venir. Pero claro, sobre todo flamencólicos éramos nosotros dos. Sí, sí. Y bueno, Ramón de la O cerró el París, Texas y consiguió el local de al lado más grande. ¡Ostras! Que lo llamó la Posada de Beilbert. Porque ahí está. Esto es en la calle de Beilbert. En la calle Beilbert yo fui a un bar que se llama así de esa manera. Claro, ¿Es ese mismo?
Claro, sí, la Posada de Bellver ha sido un local... No sé si sigue abierto, pero claro, yo porque haya ido hace más de 10 años. Bueno. Es que yo no lo sé, porque yo ahora he estado muchísimo tiempo fuera de la música. Sí, y de los bares y estar... Y todo esto. Pero ha sido un local legendario, donde además se podía comer. Sí. Era un sitio súper bonito. Y cerró el Paris, Texas, porque consiguió este local de al lado, un poquito más grande. Que era bastante más grande. Comparado con el Paris, Texas, cualquier sitio es más grande. No lo conoce. Pero este sitio pues estaba muy bien, era muy bonito, iba toda Palma allí, y durante muchísimos años todos los que hacían música en Mallorca iban allí. Me refiero a formaciones no enormes, porque el escenario tampoco era muy grande. Sí, pero si podías tocar medianamente en acústico con una guitarra y tal, te podías presentar ahí, porque eso fue lo que yo fui a ver ahí. Allí han pasado muchísimos músicos de Mallorca, y durante muchos años. Y nosotros, flamencólicos, tuvimos el honor de ser los que inauguramos la Posada de Bellver. Fuimos los primeros en cantar en ese escenario. Y eso es igual que, ¿qué pasó? Ustedes tenían también una amistad con este señor. Nosotros éramos unos clientes del Paris, Texas muy fijos, y claro, como habíamos actuado en el homenaje a Camarón, es que fue ese mismo año, fue ese año pues por junio, a principios del verano, a finales del verano, en septiembre, cuando cogió la Posada de Bellver, nosotros fuimos los que la inauguramos. Qué bonito. Es que yo te dije que me ibas a dar mucha información que no conocía. Hombre, mía. Claro, pero bueno, pero por eso era para mí muy interesante que vinieras, porque es todo ese tiempo... en este programa de radio nos la pasamos buscando todo el under y toda la historia de la isla. Siempre nos estábamos muy preocupados, pero claro, tenemos un límite que es cuando nosotros llegamos. Entonces todo lo que es para atrás hay que investigar mucho más, y no todo el mundo viene aquí a la radio, quiere venir a contarnos, así que estamos muy agradecidos. Una preguntita te quería hacer de tu banda. ¿Hay grabaciones en las redes como Spotify, YouTube, algo? Puedes pedirle a otros, pero no me preguntes a mí, porque yo no soy nada tecnológica. Yo lo que tuve en su día lo tenía en VHS. Claro. Nunca lo pasé a CD, porque a mí es que la tecnología, pues mira, imagínate, yo toco un instrumento que se llama tabla, que es, no se enchufa. Que es muy antiguo. Muy rústico, sí. Claro, entonces yo soy muy rústica, y además me va a lo antiguo, como por ejemplo el flamenco, o como por ejemplo esta música hindú, que yo aprendí la rítmica y aprendí lo que yo tenía que hacer con un instrumento líder, pero nunca tuve un instrumento líder como hoy en día puede haber en Mallorca, ¿sabes? ¿Y algo de flamenco que quisieras escuchar mientras estamos hablando? Por ahí para hacer un relax, para hacer una especie de corte, ponemos siempre un poquito de música. Por supuesto, sí. Pero pide lo que quieras. Pues mira, por ejemplo, si pones un guitarrista solo, por mí podrías poner Sabicas, que... ¿V corta o B larga? No, con B alta, sí. Sabicas. Que tuvo el honor él de acompañar a Carmen Amaya, la más grande bailadora que ha tenido España y el mundo. Y fue a Estados Unidos, allí hizo la mayor parte de su carrera, y hoy en día es, por desgracia, bastante desconocido. Pero es el guitarrista preferido mío y de Paco de Lucía. No es poco, ¿eh? No es poco. Sabicas se llamaba así porque su madre, cuando compraba habas... ¿Milonga flamenca? Sí, mira, sí. Te va bien. ¿Vosotros que sois argentinos? ¿La milonga? La milonga. Sí, mucha milonga. Además, es muy bonita. Yo ya tengo en mi playlist para practicar con tabla, y próximamente hay un vídeo que tengo que meter en Instagram acompañando esta milonga flamenca de Sabicas. Nosotros estamos hablando, yo porque claro, es como que es un niño con un juguete nuevo, te tengo a ti y te pregunto, pero en realidad tú has venido aquí a promocionar un homenaje de tu banda, Flamencólicos, que va a ser ¿dónde? Va a ser en... El polígono de Son Llaut tiene un lugar muy bonito que se llama Factoría de So. Sí, señora. Está en Santa María, el polígono este. Casi vivo ahí, lo tengo un parking que dice Pali. Todos los fines de semana. Y estoy muy agradecida por toda la gente que se ha volcado en venir a actuar. Esto me emociona, la verdad.
Bueno, sí. Lagrimilla. No importa, está bien. Pues esto, sí. Eso demuestra que había mucho amor y que ha dejado huella todo lo que han hecho. Sí. Entonces, me parece muy bonito. Es una de las razones por las cuales también estás aquí. Claro. Entonces, más allá de todo, la gente que nos escucha, la gente que puede conocer un poquito toda esta historia, que realmente hay mucha historia. O no, si le gusta el flamenco o ha escuchado un poco la historia, es un buen momento de acercarse. Pero cerremos, esto va a ser en Factoría de SOC, ¿y qué día? Va a ser el viernes que viene, el viernes 31, Ajá. A las 10 de la noche. Vale. Y bueno, van a venir pues músicos mallorquines. De todas las épocas. De todos los tipos, porque va a haber un grupo punk, luego van a haber cantautores. Yo creo que por ahí es por donde te pillé. Por Casio, sí, por Casio y los Dame que Fume. De los Dame que Fume, que hoy en día... Que no los conozco y no los quiero volver a conocer. Que hoy en día hay pocos grupos punk, pero ellos están ahí todavía. No, bueno, yo estoy en la jerga punk por el sheriff aquí. Aquí soy yo. Pero bueno. Tú tienes un cartel que me ibas a pasar, ¿no es cierto? Sí. Vale. Desenvuélvelo. Si quieres, ve pinchando, sí. Estamos en el programa de la música underground. Estamos así yendo despacito con Gabriela, contándonos un montón de cosas. Este es el programa 499, ¿no es cierto, Marce? Sí. Y vale, vamos. Seguimos. Ahí voy subiendo un poquito. Vamos. Estamos aquí en el programa de la música underground. Otro viernes más. A uno de los 500, después de haber hecho tanta bombo con los 500. Y justamente para desencajarlos y dejarlos con la boca abierta y que nadie entienda qué está pasando en la radio, hemos traído a Gabriela, que encima nos cuenta algo que no suele sonar aquí en el Mangapalooza, estos mangas de punk y siempre haciendo ruido, y ahora traemos una guitarrita. Bueno, pero el Mangapalooza siempre fue así. No, ya lo sé, pero bueno.
Pero reafirmando... El Mangapalooza es raro, el Mangapalooza, depende de los días, depende. Si tenemos la puerta abierta, está cerrada, depende. Depende. Así que bueno, vamos a poner este cartelito que es justamente lo que estábamos hablando, que es el homenaje que va a estar el próximo viernes 31 en Factoría de Zoo. Yo diría que la gente vaya un pelín más temprano de las 10, pero yo sé que hay que cenar o pseudo comer algo para no estar ahí hasta las 2 de la mañana sin poder comer. Igual seguramente también por ahí en la factoría nos pueden llegar a dar de comer, pero bueno. Es buena idea. Así que no sé si se ve más o menos, lo pongo delante. Como argentino, es diferente la milonga flamenca, ¿no? La milonguita que pero había colores de todo tipo. Diferente del rasgueo de guitarra y todo, como el flamenco, que Hombre, es una flamenco. pasada. Pero a mí lo que me llama, las melodías de lo que cantaba la guitarra me eran muy familiares. Sí. Uno lo puede tocar distinto, pero se nota. Los que lo escuchamos, los cantitos estaban ahí. El flamenco es totalmente diferente. Es que es lo que se llama en flamenco cante de ida y vuelta, ¿no? Está la guajira, sí, que es cubana, claro. Y está, por ejemplo, la milonga, está la vidalita. ¿Y qué pasa? Pues que la milonga tiene un... Fíjate nomás al micrófono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Y esto es el ritmo de la milonga, de la verdadera milonga. Entonces, este ritmo de la verdadera milonga lo mantiene el flamenco. Sí, igual el señor había escuchado mucha música y le puso salsita, caramelito, pico, cebolla, y había de todo, había condimento de todo. Claro, estaba muy rico. Es que eso es el flamenco. El flamenco tiene de muchos sitios. Y dime, que te acuerdes, ¿a quién has invitado? ¿O tú tanto no has organizado todo esto? Y fue el maldito Casio que nos faltó hoy. ¿Qué sabes? Hombre, Casio, lo que pasa es que no está hoy porque tienen un concierto en Tarragona. No importa, no se lo voy a perdonar nunca. No, pero Casio me dijo él de venir. A otra gente he sido yo que les dije, pero como yo no tengo el contacto de toda la gente que podría venir. No, pero yo la gente que va a estar aquí, ¿qué sabes de la gente, de los músicos? Mira, por ejemplo, Casio fue él el que me lo dijo. Y por supuesto, tiene que venir un grupo punk, porque nosotros estábamos dentro de la escena de la gente punk. Ten en cuenta. Mallorca era punk, de alguna manera. Que nosotros tenemos un pasado antes del flamenco. Qué peligroso. Y antes que el hippie. Y una vez a mí, en una actuación que hicimos en una discoteca de Gomila, precisamente, que no vino casi nadie, estaba vacío aquel sitio, pues había una que se quiso burlar de nosotros y nos dijo, ¿vosotros qué? ¿Flamenco puro, no? Y yo le dije, no, flamenco duro. ¿Me entiendes? Porque a nosotros lo que pasa es que el flamenco que nos ha gustado y el flamenco que nosotros hemos hecho era flamenco antiguo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque como nosotros no éramos como la gente flamenca en general, que lo oyen desde pequeños, nosotros teníamos ya más de 20 años. Claro. Teníamos 21, 22 cuando descubrimos el flamenco. Yo diría que más, incluso 23. Y hacer el flamenco antiguo... Entonces, claro, era como hacer tango. Era para aprender del flamenco que nosotros nos fijamos en los antiguos, ¿no? Claro. Y nos concentramos en aprender de los antiguos y ahí nos mantuvimos. Pues teníamos mucho que aprender y estábamos ya tocando en directo y tocando en plan profesional, ¿no? Claro. Entonces, siempre decíamos que hacíamos flamenco antiguo, ¿no? Y entonces era muy chocante ver a gente que venían del punk, ¿sabes? Y bueno, de la escena punk, era lo que habíamos escuchado nosotros en nuestra adolescencia. Sí, sí. Y además, la gente con la que nos codeábamos, claro, eran gente punk que además nos llamaban a conciertos. Ten en cuenta que aquí se ha celebrado durante muchísimos años un concierto alternativo a los foguerones que se hacen la noche antes exactamente, de San Sebastián, que San Sebastián es el patrón de Palma y es el día 20 de enero. Entonces, la fiesta se hace la noche anterior, que es los foguerones, ¿vale? Pues la noche anterior es el día de 19 claro.
Es la noche anterior al día 20, que es San Sebastián. Pero es que el día 19 es San Canut. Ah, bueno, no, yo he ido a los San Canut. Entonces, ¿tú has ido a San Canut? Sí, pues, ¿tú sabes quién empezó? No, porque empezó en épocas que yo no estaba aquí. Empezaron los punkis y el primer San Canut de la historia se hizo en Sacalatrava, que es un barrio de Palma, cercano a la catedral. Y los primeros en cantar en el primer San Canut de la historia fuimos flamencólicos. ¿Por qué? Dentro de todos los punkis. Claro, pues estaban todos los punkis, toda la gente que iban a hacer allí, muchísimos metidos dentro del escenario y muchísimo tal. Y entonces, claro, los primeros éramos, diríamos, los teloneros de los buenos que iban a hacer caña gorda. Como para ir haciendo y entonces nosotros nos fuimos ahí con un frío que ni te cuento. Sí, hace un frío siempre. ¿Sabes? Joder. Que yo llevaba una camiseta térmica, encima una camisa así muy flamenca, blanca, con bordados, y llevaba unos pantalones altos hasta justo debajo del pecho que eran de lana. Pero claro, es que yo ya me compraba la ropa de la calle, pues que fuese en plan flamenco. Claro. Que ya fuese aflamencada, ¿me entiendes? Ya que yo era de lana y menos mal, porque si no, no veas qué frío. No, hace un frío... Y nosotros fuimos los que estrenamos el primer San Canut de la historia. No solamente estrenamos la posada de Beiber. Es que yo sabía que yo hoy lo iba a pasar bien. Estrenamos el primer San Canut de la historia. Y esto es de las pocas cosas que yo recuerdo. Pues ya te he dicho que yo recordar, necesitaba a Casio hoy. Y a lo mejor tendremos que hacer una segunda parte. Sí. Perfectamente podemos hacer una segunda parte. Yo hay muchísimas cosas que no recuerdo y que si las sé es porque me las cuentan. Yo, sí, la verdad, tengo que decir que... ¿Y esto desde el San Canut, del primer San Canut, ¿qué año es? ¿Fue mucho tiempo después del 92 o más o menos? No, yo diría que fue el más 94... Claro. Te lo digo porque el 93 nosotros estuvimos en invierno, nos fuimos a Ámsterdam. ¡Ostras! Claro, éramos unos fumetas empedernidos. Bueno, pero uno se fumeta en cualquier lado, pero... Ya no, pero... Quisieron ir a probarlo de Ámsterdam. Claro, no, el rollo de yo tener mi maestro de tabla de Ámsterdam. Y aprovechar a difundir el flamenco. Y sí, tocábamos en la calle, no veas qué frío, y bueno, todos nos lo gastábamos en los coffee shops, evidentemente. Pero te digo que no sé qué año fue, porque yo recuerdo que nos fuimos el 22 de febrero, eso del año 93. O sea que incluso puede ser que fuese el primero en el año 93. La gente que tenga más memoria que yo... Bueno, yo preguntaré, pero bueno, porque justo de los últimos San Canut yo fui a todos. Ahora ya ni siquiera se llaman San Canut. Ahora ya no tiene nada que ver. Bueno, pero bueno... Como siempre está lleno de punkis, uno al final termina yendo. Pero lo que sí siempre hay es un frío, porque es el momento donde más frío hace. De la gente de que yo te preguntaba de aquí que van a tocar, recuérdame quién te crees que va a tocar aquí. ¿Qué te acuerdas? Sí. Claro, me acuerdo. Además de Cadio y los Dame que Fume, justo empezaste por los que yo, es lo único que sé. Sí, el último que... ¿El Benja también va a estar, Habichuela? El Benji no, está el padre. ¡Ostras! El que está hoy en día tocando, que es muy buen cajonista, sí. Y es también muy buen guitarrista, sí. Es Benji Habichuela. Claro. Que ha sido durante mucho tiempo cajonista y ahora también es guitarrista acompañante de gente que canta muy bien. Pero que toca con un muy amigo nuestro que se llama Joe Orson. Y por eso justo a Benji lo conozco. Lo conozco, pero el padre no. El padre es de nuestra época, de Carlos y yo. Yo a Benji lo conozco de mucho después de conocer a Benjamín Habichuela, evidentemente, porque Benjamín Habichuela es de la familia de los Habichuela de Granada. Claro. Él ha estado acompañando a gente famosísima y buenísima desde muy joven en los tablaos en la península, en Madrid, bueno, vamos, acompañado a un montón de gente que dices, y ahora me va a acompañar a mí. Lo que pasa es que este guitarrista ahora mismo está retirado,
pero como nos conoce de nuestros principios, de habernos visto y haber coincidido con nosotros en algún... Qué bueno. Pues ha querido venir, y lo cual yo lo agradezco, pero muchísimo, sí, claro. Qué buen momento. Además, teniendo en cuenta que yo llevo muchísimo tiempo, es que he estado retirada y que ni he cantado flamenco, ni he hecho nada. Yo llevo ahora 1 año practicando tabla otra vez de nuevo, pero estoy haciéndolo por mi cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos estos que van a venir, yo a más de uno le he dicho... Ay, pues si quieres te acompaño con alguna canción, con la tabla y tal, y al final me he metido ahí en un berenjenal. Que el año le queda chico para estar. Entonces, pues claro, ¿sabes? Pero eso es lo lindo. Es lo lindo de haber compartido muchas cosas bonitas. La música da muchas cosas bonitas. Es que he tenido mucha suerte, porque la gente no me ha dicho que no. Más allá de suerte, yo creo que ser buena persona, ser muy humilde y mantener todas esas cosas ha fluido para que todo esto hoy por hoy pueda decir la gente, mira, voy. Sí, no, mira, a ver, me han dicho que sí enseguida. Por ejemplo, Tomeu Ketglas, que es un cantautor mallorquín famosísimo, buenísimo, y es una maravilla de persona, yo le quiero muchísimo, es muy gracioso, y además tiene muchísimos discos y muchísimas canciones, todas preciosas, ¿sabes? Es muy buen cantautor. Y encima me gusta mucho cómo canta, me gustan sus letras, me gustan sus canciones, y que me diga que sí es fantástico. Luego encima me deja que toque con él. Lo que pasa es que yo no quiero ser... Yo no voy a ser la protagonista, porque mi instrumento no es para ser protagonista. Cuando estás tocando música hindú siempre tienes un momento, porque en la música hindú clásica la improvisación es una parte importante. Claro. No estoy haciendo un solo de tabla, aparte que no soy capaz, para acompañar a un músico hindú. Entonces yo lo que hago es, estoy haciendo un acompañamiento con la tabla de una canción, pero no voy a tapar a nadie, voy a hacer en cada canción de quien acompaño lo que él quiere que yo haga, ¿no? Claro. Y en el caso de Tomeu, pues Tomeu, él solo con la guitarra ya es mucho, como para que me meta yo ahí. No, que además, aparte de que no puedo, porque he estado muchísimos años sin tocar, claro, pues no tengo por qué. Yo estoy ahí para hacerle algún adornito de... Ya está. Pero claro, él solo se basta y se sobra. Por ejemplo, él. Luego hay otro que me ha dicho que sí, que ya a este no le he dicho nada de tocar con él, porque ya se lo he dicho a tanta gente que me han dicho que sí, que ya estoy sobrepasada, que es Chus Santana. Chus Santana es otro que también canta y toca y muy bien lo hace, que da la casualidad de cuando íbamos con la Cafelito, con la Suiza bailadora, que íbamos a Sarracó, íbamos a un bar que se ponía hasta la bandera de gente, y una de las que venía a vernos era su madre. O sea, venía a vernos actuar su madre. Entonces, claro, ahora viene Chus Santana a este concierto y a mí se me cae la baba, de verdad. O sea, esto es que es una cosa... Luego hay otro llamado Alberto Vizcaíno, que lo conozco desde el instituto. Mira, no lo conocemos, Vizcaíno. Alberto Vizcaíno tiene una formación de tango argentino. No. Sabe más que yo. Que se llama Luciérnaga Curiosa, que canta, que, bueno, es además tiene un vozarrón. Piano, violín y él cantando, y cuando lo ves dices, madre mía. No, este tío giró por Madrid, es una bestia. Tiene muchísimos conciertos. Y sabe un montón. Y encima, que teniendo todos los conciertos que tiene y todo el trabajo que tiene, va y me dice a mí que sí. O sea, digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero es que no solamente tiene esto, luego tiene un grupo que son sus canciones. Sí, los Psiconautas. Que se llama Psiconautas, que también sus canciones... Vino al programa, tenemos muy buen rollo con él. Claro. Y además me lo cruzo por cualquier lado y es como si fuera mi hermano. Es que es un amor de hombre, ¿sabes? Sí, y claro, va a venir él solo. Le digo, a ver, ¿cómo te anuncio? Psiconautas, Luciérnagas, y dice, no, Alberto Vizcaíno, porque viene solo. Entonces... Esto demuestra la humildad de la gente, tío. No, ese tío es fuera de serie. Él viene, él solo, y yo le he dicho de acompañarle, y hay 3 canciones que puedo, porque me dijo, vale, pues mírate, a ver, y yo miré y dije, ¡ay, qué bonitas! Pero sobre todo, con estas 3 yo creo que yo podría hacer algo, dentro de lo que yo puedo hacer, ¿no? Claro. Vale, con Alberto... Pues hay 3 canciones, una monada de canciones, además cortitas. Tampoco hace falta que yo me coma la cabeza que te cagas. Claro. Y también lo mismo, yo le acompaño y ahí no nada de tapar, ni de hacer puto gorroco, ni nada. No.
una cosa sencillita. Además, el protagonista es él. Además, tú también tienes que estar disfrutando, ¿no? Claro. Aquí en cada canción un solo de no sé qué. No creo que va. Es que no da para eso. Hay canciones que dan para eso. Pero hay canciones que no. Viene uno a cantar su canción, él con la guitarra, y estoy yo con él. Otra cosa es que vayas con una banda, que haya una batería y un bajo que te apoyen. Pero además que lo hayan preparado, acá viene un momento que viene de tal instrumento, tal otro. Claro. Entonces yo lo que voy a hacer es un par de adornitos y un par de cositas allí, de nada, ¿sabes? Vale. Un acompañamientito de una cosa sencilla. Vamos a poner un poquito de música otra vez. Así vamos a un poquito de música, hablamos y un poquito de música. ¿Virgen? ¿O qué? Vamos con la Virgen. ¿Sí? Vamos ahí, estamos en el Mancapalooza, el programa 499. ¿Y ahorita cómo es esto? ¿En serio creció tanto esto? Tres, dos, uno. Yo ya me escucho. No tenés auriculares, ¿no? No, no pasa nada, vale. Boludo. Ahora lo probamos. Pásamelo eso, boludo. Salud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy yo el que llega tarde siempre. Marce,
Los cascos esos que estaban ahí, boludo, a ver no, si... me parece que pero no. si lo enchufo... Y No, boludo, pero lo enchufo acá arriba en alguna de estas. estamos Escuchame, si yo de geografía sé un montón, dámelo. de geografía. Justo el programa empezamos hablando como de Pero- geografía. De geografía e historia. Sí, pero bueno. Hombre, hablando de geografía e historia, a ver si todo lo que hablan tanto... se Saben. ponen a estudiar un poco de geografía y de historia. Igual de geografía, para que sepa que la isla Malvinas está dentro del mar argentino, que es territorio argentino, porque dicen, se habla inglés. Ahí dije, vamos, dije, Igual era más cerca, No. estábamos hablando de Mallorca. Bueno, y de historia, que aprendan un poco de lo que es la historia argentina, que yo de historia española sé. Bueno, ya está dicho lo dicho, me cago en todos ustedes. Y ahora sí, ¿con quién estamos? Estamos con Gabriela, Hola, que va a ser un homenaje de su banda, Flamencólicos, que va a ir un montón de gente, que bueno, nos vienen nombrando un montón y increíblemente estamos conociendo a bastantes de ellos, así que estamos... Orientame un poco, Pali, que ando perdido, Bueno, desorientado como turco en la neblina. Bueno, Sí, es una banda, era un dúo que era de flamenco, que estuvo entre el año 92 y el 2002, o sea, justo la parte que nosotros no sabemos nada. No, porque yo no estaba acá, yo era de Por- 2003, pero por- sé quién es. Benjamín Habichuela, sé quién es, vamos. Por lo eso, conozco bastante. ¿sabes que es el papá? Nosotros también creíamos que era. Entonces, No, es que nos está pasando el trapo, nos estamos Es que, divirtiendo. o sea, nosotros nos creíamos que sabíamos. Exactamente. Y en realidad somos una manga no de te creas, no ignorantes. solo tú, a todo el mundo que se lo he dicho. Contame un poco, Le- poneme un poquito al tanto, a ver. Bueno, yo te cuento. Sí. En marzo Me interesa. se murió mi ex, Carlos, con el que yo había hecho El dúo, Flamencólicos. Pues éramos pareja y éramos pareja artística. Entonces él se murió y yo, pues hablando con su hermana, pues decidimos hacer un homenaje. Entonces empecé a llamar a gente y, por ejemplo, uno de los que viene, Tom Trovador. Sí. Oh. Tom Trovador bastante Que nombrado, bastante encima bueno. hizo dieta ese muchacho, está nuevo ese Está muchacho. irreconocible la palabra. Sí, pero está Sí, joven, o sea, eh, está es- más joven. Siempre fue joven. es una persona Es un divino. muy especial, muy especial. Es una maravillosa persona, un maravilloso amigo. Yo no lo conocía personalmente y él no conocía a Flamencólicos. No sabía que Pero habíamos porque existido. él ¿Puedo no, hacer una- él puedo no hacer estaba una- aquí. Porque él no estaba aquí. Ah, va, es como ¿Puedo nosotros. hacer una pregunta? Sí. ¿Flamencólicos es un flamenco melancólico No, o po- alcohólico? alcohólico. Vale, es que era mi pregunta, por eso mirá. Yo creí por que eso jugaban con eso, es pero que evidentemente no sí, juegan. mirá, es que Mira. lo pensé, digo, si le digo flamenco y alcohólico y me dice, No, no, sí, es no, melancólico, digo, la he cagado. No, Digo, no, le voy a preguntar por no, melancólico, si no. me dice que es alcohólico, Bueno, aplaudimos. tenemos aquí dos temas abiertos. Vamos por el primero. Pasame estaba- una, Pali. Y ahora Este tiene el litro metido de abajo. flamencólicos te voy a explicar. Pero primero estábamos explicando que Tom Trovador no nos conocía porque, claro, él llegó aquí más tarde y hace 24 años que nos separamos, Carlos y yo, y que Flamencólicos dejó de existir. Entonces, Porque es que eran ustedes dos, no había quien retome nada. O sea, eran ustedes dos, flamencólicos, y ya Sí. está, no hay más. Claro, Se entonces- separaron, no hay quien los retome. Entonces, ¿qué pasa? No solamente Tom Trovador, sino alguna otra persona a quien yo le he dicho que había conseguido el guitarrista que me va a acompañar, que es Benjamín Habichuela. Ah, Benji Habichuela. No. Yo no he dicho Benji, he dicho Benjamín, el padre. Ese pequeño. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Benji Habichuela empezó como cajonista, Ajá, ahora mismo también es conguero. vale. Y como su padre es un guitarrista fantástico, que es Benjamín Habichuela, el padre. Claro, es que todos Pues- se creen que es el mismo. No. Y es Benji- No, no, no. Benjamín Benji Habichuela. Habichuela siempre ha tenido de nombre artístico Benji Habichuela porque su padre ya era antes. Era Benjamín. Antes de él nacer, antes de nacer Benji, ya Benjamín Habichuela existía y tocaba. Claro, tenés que, o sea, es como cuando te buscas una dirección o te querés poner un nombre y te dicen, no, ese ya está ocupado y tenés que poner 73, ¿viste? Sí. Esto es lo mismo, o sea, está Benjamín Habichuela, pues él es Benji. Claro, Es- y es- muchos, no, y no, muchos no. creíamos, porque a mí creo que a mí me ha Sí, pasado, no, le pasa de a pensar más- que era el mismo. Le pasa a más gente, pero bueno, yo... Bien, no soy el único. Yo digo, no, el padre, Benjamín Habichuela, ¿vale? Vale. Ahora en lo de flamencólicos. Resulta que los Pata Negra
Pata Negra, Raimundo, sí, Rafael Amador. Vale. Estos, pues... Estoy pendiente de hacerle la entrevista a Raimundo. Vale, pues el que te explique también lo de flamencólicos. O sea, ellos... Ostras. Ellos Hay que decían, tomar nota, ¿eh? O sea, ellos decían flamencólicos... Es como más allá de lo que nosotros creíamos. En plan peyorativo de la gente que decía de Pata Negra, por ejemplo, que no hacían flamenco. Pues que esto también lo han dicho de Lola y Manuel, lo han dicho, Sí, bueno. lo han dicho de Los muy gente puristas. muy purista. Sí, no sé. Claro, ahí no, es que ahí no te fuiste un compás. ¿Sabes? Ya no es. No, gente muy purista. No, porque el flamenco es esto. No, el flamenco está siempre en movimiento. Amata vivo, déjalo. El flamenco es lo que es. Déjalo Y por vivir. ejemplo, hay milongas y hay guajiras porque hay cantes de ida y vuelta. Y tengo una pregunta. La rumba, lo que es la rumba y tal, ¿entra dentro del flamenco? ¿Es compañero, es hermano? ¿Me estoy explicando un poco? O sea, Claro. ¿qué conectividad tiene un poco lo que es la rumba con Pues el lo flamenco? mismo que los otros cantes de ida y vuelta, ¿sabes? Peret Sí. fue el que hizo de la rumba cubana Ujú. una rumba flamenca. Lo mismo que Vale. Paco de Lucía. ¿Qué pasó? Que Peret se fue a Cuba y trajo canciones de Cuba y poco a poco las fue haciendo cada vez más flamencas. Vale. Pues lo mismo hizo Paco de Lucía. Más flamenca es como meterle más esa vida de lo que Claro, de es... lo que hacerlas es con la guitarra, ahí empezar a está, sí, aprender lo sí, que sí. se llama el ventilador. Que empieza con el... y vos decís, ¿cómo saca tanto Claro, sonido? Y pero parece que no mueve los Es dedos que y la está si tú rompiendo. oyes las primeras rumbas de Peret, son muy cubanas. Pero luego empezó la técnica de tocar la guitarra, que le llaman el ventilador, que es el Ajá. rasgueo de la guitarra Sí. para tocar rumba. Y cada vez la rumba se ha hecho más flamenca. De todas maneras, cuando tú oyes a rumbas de hoy en día, hay muchos vientos. Sí. ¿no? Bueno, sí, ahora Sigue Bueno, siendo. de hecho, bueno, los primos, Sí. Moy, el primito Sí. Moy era muy... De hecho, acá tengo tatuada su guitarra. Anda. Pero lo que pasa es que en vez de la sonriente de él, yo tengo la punky. Ya la veo, ya. Pero es la guitarra de él, el primito Moy. Me la hizo en el Sí. segundo aniversario de su fallecimiento. Sí. Él se quedaba dormido. El día que nevó acá en Mallorca, Oh. él se había quedado en mi casa a dormir y tal. Y no, perdón, viene la que era mi novia tal. Despiértese que nevó. Y nosotros así, vos lo que querés que nos levantemos del sofá. sí, los dos con el primito Moy. Yo le dije, no, que nevó. Hicimos así, salimos, era un ático, ¿no? Tal. Y el muro, y salimos y vemos 7 centímetros, lo que sea, de nieve arriba del muro. Primito, le digo, que nevó de verdad. Y estábamos ahí en Calle Caro, en Santa Catalina, y agarramos, nos miramos los dos, ¿sabes lo que hicimos? Hicimos así, del muro, una bola, venía pasando luz del 7º piso, y agarramos y hicimos así. Pues no sé si son cosas que había que contar por la radio. Sí, porque del primito Moy. Y el primito Moy hacía rumba. Sí. Y claro, y de toda la vida, o sea, mallorquín y tal. Entonces, por eso quería preguntarle a ella un poco de conexión, ya que ella con flamencólicos y lo que viene la trayectoria que tenía, a ver si, o sea, la conexión que había entre el flamenco, la rumba, no sé si había conocido a los chicos, o sea, porque han participado muchas veces con muchos proyectos de estos. Sí. Los conozco poco porque yo he estado muchísimo tiempo fuera de la escena musical y además bastante peleada con el mundo, con la música y conmigo misma. Vale. Vale. Ahora que me he empezado a librar... ¿Te has empezado a tratar a vos misma con más respeto y más cordialidad? Sí, exactamente, sí. Bien ahí. Por ahí le has dado. No, sí, escúchame, que sea lo que estás pensando. Sí. Estaba diciéndote que esto de la rumba flamenca, que el Peret la trajo aquí, lo mismo que Paco de Lucía se fue de gira a América. Claro. Y descubrió el cajón peruano. Sí, eso ¿sabes que lo descubrí hace poco? Pero yo decía, ¿cómo es esto? Que es el cajón flamenco. Pero si la gente del flamenco toca el cajón, ¿y cómo que es peruano? Debe haber venido después, debe haber venido de España a Perú. ¿O será que el de él lo hicieron en Perú y por eso el cajón peruano? No, el cajón es peruano. Cuéntame. Paco de Lucía lo descubrió cuando fue y se lo trajo. Porque el tío tenía mucha visión. Porque él, claro, mucha visión. Él había tenido en un disco percusionistas con congas y con bongos, por ejemplo, el famosísimo Entre dos aguas es con bongos. Claro. Pero él también tiene una bulería con congas de ese mismo disco. Wow. ¿Sabes?
El tío tuvo la visión para decir, esto le va al flamenco como anillo al dedo. Hay una fotito. Marce, vení acá, boludo, parece vecino. Es que estamos al aire y se complica un poco. Entonces, estaba diciendo que los flamencos modernos, Pata Negra y todo esto, llamaban a los puristas flamencólicos en plan peyorativo. Vale. Entonces, ¿qué pasó? No es que lo inventaron ustedes. No lo inventaron. No, para nada. No es un nombre que vos dijiste, vamos a fundir todo para... No, a ustedes los llamaban así y de ahí lo adoptaron. Ellos llamaban a los puristas flamencólicos. Y a nosotros nos hizo gracia el nombre y entonces nos llamamos a nosotros mismos, que fue idea mía además, flamencólicos. Qué bueno. ¿Por qué? Pues porque nos gustaba el flamenco antiguo, en plan que estábamos enganchados al flamenco. En ese plan. Porque nos convertimos en unos no defensores acérrimos del purismo, para nada, pero nos convertimos en unos amantes del flamenco. Lo descubrimos sin haberlo conocido antes, y eso que yo, la mitad de mi familia es malagueña. Mi madre es malagueña. Ostras. De pura cepa. Y toda mi familia materna son malagueños. Entonces yo, la mitad mía es malagueña. Y yo nunca me había interesado por el flamenco. Y cuando lo descubrí dije, coño, lo que me he perdido. Por ahí estaba dentro de la sangre y tenía que esperar el momento exacto para salir. Entonces nos hizo gracia este nombre. Y nos hizo gracia que los Pata Negra les llamasen los flamencólicos a los puristas. Porque estos puristas... Pues bueno, muchos son gente que ni siquiera tocan, ni cantan, ni son profesionales del flamenco. Son criticadores. Son unos criticones. Claro. Opinólogos. Sí, exactamente, sí. Es que yo tengo muchas palabras que me las invento, ¿no? Y nosotros no es por ser ni más, ni menos, ni otra cosa. Era simplemente un nombre que nos hacía gracia y que nos definía porque éramos muy aficionados al flamenco. Pensé que era alcohol. Aficionados tardíos. Y éramos muy aficionados también a colgarnos, claro. Entonces una cosa con la otra, pues pegaba. No haber venido antes. Claro. Una cosa con la otra, pues pegaba, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que la gente no entiende. Pero y esto que tú has dicho, melancólicos, mucha gente lo pensaba así. Claro. Pero era porque éramos muy aficionados al flamenco hasta el punto que estábamos como enganchados al flamenco. Claro, mira, te cuento hablando un poquito de eso. O sea, ten cuidado. No. Yo pinchaba tecno, bueno, ahora lo tengo dejado hace un tiempo. Y claro, pinchaba con un amigo, ¿no? Así empezamos los dos, bueno, que esto, que el otro. Él peruano, yo argentino. Entonces nos invitan unos chicos que nos escuchan pinchar, tal. Dicen, nosotros hacemos todos los jueves, tal. Bueno, cuando yo tenía el UNITA. Y claro, para que pinchen, y bueno, ¿cómo lo pongo en el cartel? Qué sé yo, ¿entendés? O sea, y agarro y le digo, a ver, si vamos a pinchar dos Sudaca, le digo, Sudaca queda feo, le digo, pero SDK, Sudaca. Y en vez de poner la S, la D y la K, que de hecho el Facebook todavía sigue abierto, es SEDEKAH, o sea, todo el nombre. Vos le dices SDK, y SDK sí, Sudaca, un argentino y un peruano, ¿qué crees? O sea, es un poco así, o sea, ustedes nos dicen Sudaca a nosotros, pues mirá, va a ser nuestro nombre. ¿No? Es un poquito así. Ustedes que dicen que somos flamencólicos, pues mirá, va a ser nuestro nombre. Sí. Era ponerle un poco de humor a la cosa. Tal cual. De no darle, o sea, no sé si de no darle importancia, porque tampoco es según como se lo tome el otro, ¿no? Si vos decís, me estás acusando de no. Uno no puede Mira, saber cómo le va a tomar el otro. ¿Qué? No lo entendiste, déjalo. Sí, claro. Acuéstate. Antes que tú llegaras, compañero, había comentado a Pali que una vez alguien se quiso burlar de nosotros y nos dijo, ¿vosotros qué? Flamenco puro, ¿verdad? Y le dije, no, flamenco duro. Cosa que tú no vas a entender. Pero es que a nosotros nos gustaba mucho palos del flamenco, bueno, los estilos del flamenco se le llama palos, ¿no? Vale. Palos del flamenco que están muy en desuso. Que como que son más arrítmicos, más rápidos, como más melódicos. Es que hay quedaron. Más de 50 palos en el flamenco, ¿me entiendes? Mira, solamente el palo de la soleá ya tiene diferentes variantes, ¿no? Está la soleá grande, está la soleá
llamada solearilla. Luego en cada pueblo y en cada lugar la soleá es diferente. Está la soleá de Alcalá, está también... es que de dónde te vayas. Es que yo viví 6 años en Cáceres Capital, en Extremadura. Ajá. Yo desde el 2003 hasta el 2009, uno de los años estuve viviendo en Isla Cristina, en Huelva, el anteúltimo pueblo antes que se termine España. Porque está Isla Cristina, Ayamonte, y ya después sigue Tavira, que es Portugal. Tú mirar, los fandangos de Huelva, entonces, claro, escúchame. Los fandangos de Huelva en cada pueblo son diferentes.